Ya, por favor. Está la presentación en la pantalla, por si alguien me puede avisar. Sí, doctor. Sí, está, doctor. Ya, excelente. Entonces vamos a empezar, jóvenes, ¿ya? Vamos a avanzar una buena cantidad de temas en una sola presentación, así que pongan atención. Vamos a hablar sobre las neumonías. La primera parte de la presentación va a ser genérica de todas las neumonías, patogenia, etcétera, y después vamos a dividir específicamente por tipos de neumonía, las intrahospitalarias y las extrahospitalarias o de la comunidad, para que tengamos algo más claro. Entonces, la primera parte es genérica para todas las neumonías, cómo se producen, cómo llegan los gérmenes al pulmón, al alveolo, qué métodos diagnósticos, cómo manejamos la clínica, está en la primera parte. En la segunda ya nos abocaremos a la parte más precisa de cada una de las neumonías. Pues vamos a tener como tema global, dentro de las neumonías, las infecciones respiratorias agudas bajas. Y dentro de estos están las neumonías. ¿Qué son las neumonías entonces? Son afecciones inflamatorias agudas, parénquima, es agudo, menos de 30 días, vamos a tomar nosotros como tiempo límite de entre agudo y crónico dentro de la neumología, causadas o de origen infeccioso, predominantemente, causadas por bacterias, virus u hongos, que comprometen territorio alveolar. Se presentan las infecciones, la inflamación por estos gérmenes en el alveolo. Es una enfermedad que, dependiendo del germen, tiene una mortalidad entre el 1 al 40% de los enfermos. Entonces, hay neumonías que tienen menos del 1%, que da mucha gente, pero que no se mueren mucho, y otros gérmenes que dan pocos casos, pero gran mortalidad. Entonces, por ejemplo, neumonía por pseudomonas, con gran mortalidad, más del 60% incluso mueren de estos pacientes. Entonces, todo depende de las características de la persona y del germen que tengamos para ver el grado de mortalidad que pueden tener estas enfermedades. ¿Cómo se producen las neumonías? Tenemos varias formas de que el germen o el patógeno, el virus, la bacteria o el hongo llegue al territorio alveolar. La principal, aspiración del contenido bucofaríngeo. No se olviden que todos tenemos en la boca bacterias que viven normalmente ahí, que no producen enfermedades. Pero durante la noche, durante el sueño, puede haber microaspiraciones a la vía respiratoria. Y esto llevar a producir enfermedades tipo neumonías. Inhalación de aerosoles. Ustedes saben que los aerosoles que producen los enfermos dispersan los gérmenes y uno, al estar en contacto con esto, rápidamente puede adquirir una neumonía. Como por ejemplo la que tenemos, la que está de moda, la que estamos sufriendo todos, con muchos casos y muchos enfermos y muchos fallecidos, y el coronavirus, ¿no es cierto? Se producen los aerosoles y si uno está en un ambiente donde hay mucha cantidad de virus, uno rápidamente adquiere la enfermedad. Otra forma de presentar la enfermedad, la neumonía, es por vía hematógena. Un foco infeccioso en otro lado del cuerpo que se disemina por vía hematógena al pulmón. Por ejemplo, una artritis séptica puede diseminar por vía hematógena y producir una neumonía por estafilococo, por ejemplo, ¿no? O lesiones en hígado o infecciones en otra parte del organismo pueden llevar a producir neumonías. Por contigüidad, por estar cerca, por ejemplo, pueden haber problemas de faringe, laringe, que pueden ir por continuidad, por estar cerca, producir la neumonía. Y en algunos casos, que se producen neumonías no muy común, pero que se puede producir es en los accidentes o en los traumas, por ejemplo, por traumas con penetración de material hacia tórax, por ejemplo, en un accidente de tránsito con perforación de la caja torácica, con elementos contaminados, un fierro, madera puede ser que perfore, puede provocar, además del daño traumático, una neumonía. Que no son muy comunes, pero sí pueden dar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso estos traumas torácicos abiertos, aparte de hacer la resolución del trauma, se cubre con antibióticos para evitar la sobreinfección y las neumonías. Trauma torácico, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen, cómo llegan estos gérmenes a pulmón? Vamos a decir que por 3 mecanismos principalmente. Colonización, la aspiración o microaspiración que hemos hablado al principio, y alteración de los mecanismos de defensa que nos van a dar neumonías. Dentro de la colonización, que quiere decir que los gérmenes empiezan a proliferar en cierto lugar del organismo, por ejemplo, en la vía aérea, bronquios,
Tenemos el principal, el tabaquismo, como una de las causas que produce colonización de la vía aérea respiratoria. Una infección viral previa. La mayoría de las neumonías se producen por infecciones virales previas, rinovirus, influenza, etc. Posterior a esto, las bacterias asumen el espacio que dejan descubierto los neutrófilos en la vía respiratoria y sobreinfectan produciendo neumonías bacterianas. Pacientes con diabetes, mellitus o cualquier tipo de diabetes mal controlada produce que los macrófagos a nivel alveolar enlentezcan su diapedesis. Los neutrófilos no se movilizan muy rápidamente en los alveolos, provocando que las bacterias se reproduzcan muy rápido y no logran contener las infecciones. El mismo mecanismo se produce en los alcohólicos, que disminuye mucho el sistema inmunológico y de defensas y provocando sobreinfecciones por colonización. Pacientes que estén en mal estado general, pacientes que estén en coma, en terapia intensiva, los tumores o neoplasias y el uso indiscriminado de antibióticos. Si nosotros empezamos a usar una cantidad importante de antibióticos sin control, podemos provocar, en vez de mejorar, empeoramiento de los cuadros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser racionales cuando usemos antibióticos. Esta pandemia del coronavirus nos ha mostrado que ante la gravedad de los cuadros empezamos a asociar 2, 3, 4, 5, 6 antibióticos, ¿no? Y como sabemos, generalmente estas infecciones virales no tienen mucha sobreinfección o no son gérmenes muy importantes al principio, pero nosotros al dar tanto antibiótico alteramos el sistema inmunológico y se producen infecciones severas, posteriores más bien al uso de estos antibióticos. Aspiración es otro mecanismo para producir la neumonía. Las microaspiraciones normales que se producen en la noche, de gérmenes que estén colonizando la garganta. Alcoholismo también actúa en los dos mecanismos, tanto en colonización como en aspiración, porque disminuye los reflejos tusígenos, por ejemplo, las personas que beben demasiado hasta perder conocimiento, pierden el reflejo tusígeno de defensa y se broncoaspiran. Pacientes con lesiones cerebrovasculares o traumatismos cráneoencefálicos son también causa de aspiración constante y producción de neumonías. Alteraciones de deglución por cualquier enfermedad, desde las anatómicas, alteraciones anatómicas para la deglución, hasta alteraciones por los mismos traumas cráneoencefálicos o secuelas de accidentes vasculares cerebrales. Y el uso de depresores del sistema nervioso central, en algunos casos, en pacientes que necesitan estos medicamentos, el exceso puede hacer que disminuya el reflejo y se broncoaspire. Los mecanismos de defensa que se alteran en todas las neumonías son algunos inespecíficos y algunos específicos. Algunos inespecíficos como el transporte mucociliar. No se olviden que los cilios de los bronquios tienen un movimiento específico que se llama aclaramiento, que permite la defensa y la expulsión de material que llega a estas zonas. Al alterarse esto puede provocar colonización y producción de neumonías. Alteraciones en el mecanismo de la tos, incremento de secreciones o alteración en la fagocitosis. Y los específicos, alteraciones en las inmunoglobulinas y los linfocitos. Estos tres mecanismos, colonización, aspiración y alteración de los mecanismos de defensa, nos llevan a la neumonía. Muy bien, vamos a hablar un poco de las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Cómo vamos a definir nosotros a las neumonías adquiridas en la comunidad? Como aquella infección aguda, menos de 30 días, del tracto respiratorio inferior, con una duración inferior a 14 días, el cuadro, ¿no? O iniciada en los últimos 14 días, que se adquiere en la comunidad, en la casa, en el trabajo, ¿no es cierto? Y que va a producir, ¿qué? Tos o dificultad respiratoria, que muestra además evidencia radiológica de infiltrado pulmonar. O sea, tiene que tener la clínica del paciente y además tiene que haber una comprobación radiológica, imagenológica de infiltración alveolar en el pulmón. Para hacer el diagnóstico de neumonía tenemos que tener una radiografía que nos compruebe lo que estamos sospechando, además de la clínica. Muy rara vez hacemos diagnóstico solamente con la clínica o rara vez solamente con la radiología. Tienen que ir juntos los dos. Todas las alteraciones semiológicas tienen que manifestarse en la radiología. Lo vamos a ver más adelante. Dice que el 80% de los pacientes que adquieren esta neumonía en la comunidad se manejan de forma ambulatoria.
Quiere decir, 8 de cada 10 pacientes se pueden manejar en los consultorios, servicios de urgencia o centros de salud de primer nivel, donde no hay no hay camas de internación, solamente consultorios, manejo, ¿cierto? Bajo riesgo de complicaciones, estas neumonías adquiridas en la comunidad, y una mortalidad, o letalidad, menos del 1%, o sea, menos de 1 de cada 100, 1 de cada 150, 1 de cada 200 puede fallecer, puede complicarse, ¿no es cierto? Y el menos del 20% de los casos necesitan atención en hospital por el estado general, no muy alterado. Entonces, son de manejo genérico. ¿Por qué tenemos que nosotros saber bien las neumonías adquiridas en la comunidad? Porque 80% lo van a manejar en los centros de primer nivel médicos generales. No necesitan manejo de especialistas, porque es un centro de primer nivel o consultorio básico. Por eso esta parte deben ustedes aprenderla y tener resumen para después, cuando lleguen a la parte práctica, puedan utilizarlo en su favor. ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad? Cualquiera sea el germen, después vamos a ver gérmenes específicos, ¿ya? El cuadro es agudo, menos de 30 días, ¿listo? Dice 14 en nuestra definición, con compromiso del estado general. El paciente se siente decaído, con malestar general, mucha fiebre, escalofríos, puede haber tos, expectoración generalmente mucopurulenta, pero dependiendo de la bacteria puede tener otras características también la expectoración, dolor torácico de diferente grado, no se olviden el dolor de tipo puntada de costado. Cuando la neumonía es muy periférica y está cerca a las pleuras, generalmente se asocia dolor torácico de tipo punzada de costado. Y la dificultad respiratoria será de diferente grado dependiendo del territorio que abarque la neumonía. Si solo afecta a un subsegmento o segmento, tal vez no tenga dificultad respiratoria. Pero si afecta a un lóbulo o más de 2 lóbulos, el paciente ya presentará disnea, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria. Al examen físico general, vamos a verlo al paciente generalmente taquicárdico, taquipneico en algunos momentos. Vamos a identificar alzas térmicas, fiebre, y algunos signos focales en el examen pulmonar. No se olviden de los síndromes, ¿no es cierto? El síndrome de condensación pulmonar, matidez, broncofonía, respiración soplante y crépitos puede haber, ¿no es cierto? Es lo que vamos a encontrar a la exploración física. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como habíamos hablado al principio, el diagnóstico es clínico, radiológico o clínico radiográfico, si ustedes quieren. Tenemos que ver lo que encontramos en el examen físico reflejado en una radiografía. La historia clínica y el examen físico nos permiten sospechar de una posible infección pulmonar. Y el diagnóstico se establece cuando demostramos la presencia de infiltrados en una radiografía. Si nosotros encontramos una clínica, pero la refleja en la radiografía, puede que no sea una neumonía, sea otro cuadro respiratorio. La radiografía de tórax permite confirmar nuestro diagnóstico clínico, pero además no solo nos da el diagnóstico o nos ayuda en el diagnóstico, establecemos su localización, será de inferior, superior, derecha, izquierda, qué tanto abarca, una proyección de 1 o 2 segmentos, 2 lóbulos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué tan grave puede ser la presencia de cavernas o neumatoceles o destrucción de parénquima, reflejado en estas formaciones cavernosas, que nos permite saber la gravedad de la enfermedad. Además, nos va a diferenciar de otras enfermedades que nos podemos confundir, detectar complicaciones, por ejemplo, derrames pleurales, y también nos sirve para hacer seguimiento a los pacientes. Se hace una radiografía al ingreso o al inicio de la enfermedad y a los 7 a 10 días después se hace una radiografía de control para ver la evolución de nuestro paciente. Ahora, tenemos nosotros que diagnosticar la etiología de la enfermedad. Uno de los problemas que tenemos es la etiología. Es muy difícil identificar al germen que está causando la enfermedad. Generalmente nuestros tratamientos son empíricos o en base a estadísticas de las regiones o de los libros o de los protocolos que se establecen en las regiones. ¿Por qué debemos, pero nosotros, tratar de identificar al germen o a la etiología, a la bacteria que esté provocando la neumonía? ¿Para qué? Para poder saber cuál es el germen y qué susceptibilidad o resistencia tiene a los antibióticos. Lo que nos va a permitir escoger uno específico para el tratamiento y no hacer una asociación de 2 o 3 cuando no sabemos cuál es el germen
buscamos asociar 2 o 3 antibióticos y esto puede ser perjudicial para el paciente, tanto por el uso de estos antibióticos como por el costo que puede ocasionar. En algunos casos, porque hay pacientes que deben comprarse medicamentos, ¿no? Algunos seguros no cubren todos los gastos de los pacientes. Cuando hacemos un tratamiento antimicrobiano dirigido sabiendo qué germen tenemos, se reduce el espectro del antibiótico, reducimos costos, se reducen las resistencias que podemos creer y además disminuimos reacciones adversas de estos antibióticos. Por ejemplo, si asociamos a un betalactámico un aminoglucósido, porque no sabemos cuál es el germen, este aminoglucósido nos puede provocar lesiones ya sea a nivel del oído o del riñón, ¿no es cierto? Como una reacción o reacciones alérgicas a estos antibióticos. Además, hacer estudios microbiológicos de identificación de germen nos permiten hacer seguimiento epidemiológico y las resistencias en determinadas zonas de los países o departamentos o municipios donde vivamos. Por eso es importante determinar así, sabremos nosotros realmente con estos estudios qué bacteria es la que más provoca neumonías, por ejemplo, en cobija, y qué resistente o sensible a qué antibiótico es los gérmenes más encontrados. Será el Streptococcus neumonía sensible a betalactámicos o resistente a penicilinas, ¿no es cierto? Entonces ya sabremos que penicilinas no vamos a usar en caso de neumonía. Esto nos sirve mucho el estudio etiológico de las neumonías. ¿Qué exámenes vamos a hacer a nuestro paciente? Tenemos el cuadro clínico, tenemos nuestra radiografía y tenemos que identificar al germen. ¿Qué exámenes podemos pedir? El más común, el estudio de la expectoración, ¿no es cierto? Si se hace bien este examen, podemos nosotros identificar más de la mitad de las neumonías, especialmente las neumocócicas, que es el mayor porcentaje de las neumonías extrahospitalarias o de la comunidad. Entonces nos sirve mucho el estudio de expectoración. En las neumonías por gram negativo y estafilococo aureus también nos ayuda mucho, y muy difícil ya para Haemophilus y la moraxella, pero es uno de los estudios de más fácil acceso y de más fácil realización. Es importante que la muestra que tomemos de la expectoración venga del alveolo, porque si es solo saliva o secreción faríngea, podemos confundir el resultado del estudio o desviarnos de nuestro tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos un estudio de expectoración o de esputo, debemos hacer cultivo y antibiograma. Pero además debemos solicitar una tinción Gram. ¿Para qué pedimos la tinción Gram? Para poder hacer el recuento de leucocitos polimorfonucleares y células epiteliales, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Si hay más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales por cada campo, es una buena muestra y nos permite decir que el cultivo que se va a realizar de esa muestra es adecuado porque está viniendo de vía aérea inferior. En cambio, si los leucocitos son menores y las células epiteliales mayores, el cultivo no nos sirve porque viene de una zona alta. ¿Cuándo debemos pedir un examen de expectoración? Cuando el paciente no ha recibido tratamiento antibiótico antes de la muestra. Es decir, si el paciente empieza a tomar antibióticos, ya no nos va a servir el cultivo y los estudios que hagamos. También podemos utilizar otro tipo de estudios. Por ejemplo, aspiraciones traqueales en pacientes que no pueden expectorar o tienen alteraciones de la conciencia intrahospitalarios, por ejemplo, podemos hacer aspirados traqueales, ¿no es cierto? Y nos sirve para cultivos cuando hay el resultado de 10 elevado a las 6 unidades formadoras de colonias por mililitro que nos reporta el laboratorio. Será ideal para hacer el diagnóstico de una neumonía nosocomial o también una neumonía extrahospitalaria. Los hemocultivos no se deben recomendar, se deben hacer en seriados, pero solo en hospitalarios y en pacientes que no respondan o empeoren a pesar de tratamiento que hayamos iniciado. En algunos casos, pacientes vienen con una complicación muy común que es derrame pleural. Entonces, si el derrame pleural es una cantidad importante, podemos hacer una toracocentesis y tomar una muestra de este líquido para estudiarlo también. Normalmente, en las neumonías, el derrame pleural, el líquido pleural que se incrementa, no es infeccioso, solamente se produce por inflamación de las pleuras. Rara vez, o en algunos casos, puede invadir este espacio y provocar empiema o presencia de pus en el pleura, ¿no? Y si encontramos eso, deberá
procederse a la colocación de un sello de agua con un tubo de pleurotomía con su sello de agua. Podemos hacer serología, sí, IgG, IgM, estamos usando para virus ahora, nosotros sabemos pedir esto. Y también podemos usar para otros gérmenes que dan neumonías de las características de la comunidad, pero que son atípicas. Por ejemplo, el micoplasma, clamidia o la legionela, ¿no es cierto? Que son gérmenes que producen neumonías atípicas y de los virus respiratorios en general. Otros métodos para tomar muestras que ya son intrahospitalarios son el lavado broncoalveolar, catéter también con un catéter telescopado protegido, biopsia pulmonar o una biopsia por toracoscopía. Son procedimientos ya hospitalarios que nos permiten tomar muestra exactamente del territorio donde se encuentra la infección y realmente el resultado que nos dé el cultivo es muy preciso. Tienen que tener algunas características. Por ejemplo, el lavado broncoalveolar tiene que tener un recuento de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, un poco menos que el lavado traqueal. Y por catéter debe ser de 10 a la 3 unidades, nomás para darnos positivo. Las otras muestras deben ir a patología y no solo a cultivo. Son procedimientos hospitalarios ya estos. Muy bien. Eso es en general. Entonces, ¿qué gérmenes nos van a producir neumonías adquiridas en la comunidad? Una serie de gérmenes, sí, los he puesto aquí varios. No en orden de importancia, pero sí los que producen, ¿no? El estreptococo neumonía, el más común, la neumonía neumocócica, que la conocemos, el Haemophilus, los gram negativos en general, el estafilococo, el Moraxella catalales, el micoplasma, la clamidia, la legionela, los virus de la influenza, otros virus, como el coronavirus, y algunas enfermedades que dan como mixtas, viral y bacteriana. ¿Cómo qué? Como el coronavirus, que vemos infecciones bacterianas asociadas al cuadro viral agudo. Entonces, hablemos ya específicamente de la neumonía neumocócica, hablando de sus características específicas de esta neumonía. Producida por el estreptococo neumonía, es una bacteria que coloniza la faringe hasta en el 50% de las personas normales. Quiere decir que si nosotros en nuestro curso de 100 estudiantes podemos encontrar en 50 la presencia del estreptococo sin causar enfermedad. Una característica que tiene el neumococo es que se adhiere mucho a la mucosa bronquial y permite que se aumente la colonización si el paciente consume tabaco o tiene infecciones virales a repetición. Y la virulencia del estreptococo, ¿dónde radica? En su capacidad de multiplicarse en el espacio extracelular. Como tiene una cápsula polisacárida, resiste la fagocitosis y se multiplica en el espacio alveolar, produciendo neumonía. El neumococo va a llegar a por la vía aérea periférica al alveolo, ya sea por aspiración o por colonización o alteraciones de las defensas, y empieza a multiplicarse y produce inflamación y edema local. Esto facilita que se disemine a otros alveolos continuos a esta infección. En un 30%, en 20-30%, puede producir bacteremia. Encontramos a la bacteria en sangre, ¿no es cierto? Y si encontramos, esto nos da un pronóstico malo o de gravedad. Toda neumonía neumocócica con bacteremia hay que tener mucho cuidado y el tratamiento debe ser más riguroso. La letalidad aumenta 2 a 3 veces cuando se encuentra la bacteria en sangre. Con frecuencia se puede extender, como habíamos explicado, a la pleura y a algunos pacientes puede dar diseminación por vía hematógena con focos en meninges, una meningitis bacteriana, articulaciones, endocardio y pericardio. Pericarditis estreptocócica es muy común. La epidemiología de la neumonía neumocócica dice que es hasta el 40% de todas las neumonías. Tenemos tantos gérmenes que nos dan neumonías, pero 4 de cada 10 son producidas por el neumococo en las neumonías de la comunidad. Generalmente es en jóvenes y en adultos jóvenes, rara vez en niños y en ancianos. Generalmente más en varones, no se identifica por qué esto, puede ser tal vez si volvemos a hacer estudios equiparados ya en hombres y mujeres, porque las mujeres empiezan a fumar, ¿no? Y equiparan el consumo de tabaco con los hombres y tal vez también veamos
equiparación en el número de neumonías, tanto en hombres como en mujeres. ¿En qué épocas del año? En lugares donde hay cambios bruscos de estaciones, donde vemos realmente marcado el invierno, la primavera, etcétera, generalmente se produce entre el invierno y principios de primavera. Vienen asociadas generalmente, previo como antecedente, una infección respiratoria viral alta, ya sea por rinovirus, un virus sincitial, cualquier virus que produzca problemas respiratorios altos, ¿no? Resfrío o gripe que llamamos. Las enfermedades crónicas son, como hemos visto, susceptibles, los que tienen enfermedades crónicas, a sobreinfecciones y especialmente en producir neumonías neumocócicas. El uso de corticoides prolongado en pacientes con problemas del colágeno, por ejemplo, puede provocar la presencia o debilitar el sistema defensivo de todo el cuerpo y especialmente del pulmón y los alvéolos, produciendo neumonías neumocócicas. ¿Cuántos serotipos hay? Muchos serotipos. Aquí tenemos 84 identificados, creo que ya se encontraron algunos otros más. Ahí tenemos los más comunes que producen neumonía, el 1, el 2, 4, el 2, etc. El tipo 3 es la cepa o el serotipo más agresivo que tiene el estreptococo. Y entonces se ha creado vacunas contra el neumococo 3, contra este tipo, que produce abscesos pulmonares, destrucción de parénquima pulmonar y gran mortalidad, más del 50% de los casos mueren. Entonces, en los programas de vacunación mundial se ha incluido en algunos países la vacuna contra el neumococo, pero el tipo 3, principal, el tipo 3. Las otras no, solo el tipo 3. ¿Cuál es el cuadro clínico de una neumonía neumocócica? De inicio brusco, como todas las neumonías, y que va incrementándose a medida que pasan los días. Síndrome febril, astenia, dinamia, hiporexia, diaforesis, etcétera, ¿no? Decaimiento general. Un síndrome bronquial productivo que generalmente empieza con expectoración mucopurulenta y rápidamente se hace roja, hemoptoica, o la característica que se la conoce a la neumonía por neumococo es rumbrosa. ¿Por qué se llama así? Porque no es un sangrado realmente lo que ocurre en el alvéolo, sino los glóbulos rojos salen por diapedesis y se destruye el glóbulo rojo, liberando el hierro, la parte de la hemoglobina que lleva el hierro, en esta secreción, dándole un color naranja como de ladrillo, ¿no es cierto? Como del hierro, como del óxido. Por eso se llama rumbrosa. Es una característica específica de la neumonía por neumococo. Puede haber dolor, tipo pleurodinia o dolor en puntada de costado, si está muy periférica o cerca a la pleura. 30% de los pacientes tienen síntomas digestivos con náuseas y en algunos casos vómitos. ¿Qué signos físicos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Paciente taquipneico, la frecuencia respiratoria aumentada, 20, 25, 30, dependiendo de la gravedad. Paciente diaforético, taquicárdico. Puede haber retracción del hemitórax afectado por la pleurodinia. No se olviden que cuando hay dolor, el paciente tiende a inmovilizar o disminuir los movimientos del lado afectado. Al examen físico, el síndrome de condensación podrá ser completo o incompleto. Matidez, vibraciones vocales aumentadas y soplo tubario. Hemos visto en la parte semiología. Puede haber roces pleurales, tenemos cuidado cuando está afectada la pleura. Y si hay complicaciones del líquido, podremos oír un síndrome de derrame pleural. Bueno, aquí están las complicaciones, lo que ya les decía, derrames pleurales, paraneumónicos o metaneumónicos. El paraneumónico va, al mismo momento se produce durante el cuadro infeccioso. Y el metaneumónico que se produce después de que se ha superado el cuadro de neumonía. Por procesos inflamatorios ya pleurales, hay derrame pleural. En algunos casos, cuando invade el germen a la pleura o al líquido, empiema pleural, ¿no es cierto? Pus en cavidad pleural. Puede haber pericarditis neumocócica, meningitis, artritis séptica. En un 20% de los casos tienen complicaciones hepáticas con un síndrome histérico, elevación de las bilirrubinas y transaminasas. Y en algunos casos que afecta el sistema nervioso central, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Una complicación rara, pero de difícil manejo.
¿Qué vamos a ver en la radiografía? Una imagen radiopaca, quiere decir blanca, de bordes mal definidos, heterogénea, con lugares radiolúcidos, que afecten un segmento, un subsegmento, un lóbulo o todo un pulmón. Generalmente tiene esta imagen broncograma aéreo, una imagen de un bronquio visible dentro de la imagen radiopaca. No hay alteraciones de hilios, fisuras ni diafragmas. En caso de que haya derrame pleural, la radiografía nos mostrará la clásica imagen de derrame pleural con borramiento del ángulo costofrénico. No hay imágenes de abscesos, no se evidencia mucho las imágenes neumónicas en pacientes con mucha deshidratación y debemos ver la regresión radiológica a partir del 7º día. Entonces, tienen que tener en cuenta que no debemos sacarle radiografías todos los días a los pacientes cuando estén internados. Los pacientes o estén manejados ambulatoriamente. La radiografía se toma al inicio de la enfermedad para el diagnóstico y a partir del día 7 para un control, donde va a haber ya regresión de la imagen. Entonces, si tomamos radiografías antes del 7º día, tal vez no encontremos muchas modificaciones o cambios y nos puede hacer variar nuestro tratamiento o pensar de que no está yendo bien el cuadro. Entonces, a partir del 7º día debemos hacer controles radiológicos. Ahí tenemos la imagen descrita, imagen radiopaca, heterogénea, bordes mal definidos. No se ve broncograma aéreo, este es en un adulto. Tenemos al lado en un niño, ¿no? Una imagen más homogénea, una neumonía neumocócica y niños. Laboratorios asociados que podemos pedir, que no nos hacen diagnóstico, pero nos ayudan para ver la gravedad. Podemos pedir un hemograma con elevación de los glóbulos blancos, desvío a la izquierda, ¿no? Con neutrofilia linfopenia, presencia de bastonados, que pueden llegar hasta 23.000, 25.000. La velocidad de procedimentación, como en todo proceso inflamatorio agudo, se estará incrementando. Podemos hacer bacteriología, lo que habíamos hablado al principio, tinción Gram, leucocitos, células, y pedir un cultivo antibiograma, y después iniciar un tratamiento empírico hasta que llegue al resultado. Podemos hacer serología, ¿no? Contra inmunoelectroforesis para detectar polisacáridos del neumococo. Podemos hacer gasometría si el paciente está hospitalizado para la dificultad o la insuficiencia respiratoria que estuviera presentando. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con otras neumonías, ya sea estafilocócica, tuberculosis, etc. Tratamiento, alimentación, hidratación de acuerdo a la gravedad, mantener la vía aérea permeable. Si el paciente está hospitalizado, debe estar en semisentado o semi-Fowler, que se llama la posición. Si hay alteración de los líquidos y los electrolitos, corregirlos. Ácido base también. En caso necesario, dependiendo cómo anda la saturación de oxígeno, suplemento de oxígeno. Si el paciente no puede expectorar o tiene alteraciones de la conciencia, tendremos que aspirar las secreciones y controlar los cuadros o los momentos febriles con medios físicos o sintomáticos de la fiebre, dependiendo de la gravedad, desde el paracetamol pasando por el metamizol o la dipirona endovenosa. Aquí tenemos un esquema antiguo, ya muy poco usado en los hospitales, que es el que deberíamos usar porque responde todavía a la penicilina, es el tratamiento con penicilinas. Este esquema, muy usado hasta hace unos 10, 15 años atrás, pero les muestro esto porque en algunos casos, en algunos lugares, muchos de nosotros, seguramente ustedes, no van a trabajar en ciudad. Algunos van a ser desplazados al área rural o lugares alejados de las ciudades donde no se cuenta con muchos medicamentos. Y contamos en esos centros, en esos lugares, con penicilinas para tratamiento de las neumonías. Al menos a mí me ha pasado cuando he trabajado en área rural, que no teníamos más medicamentos que penicilinas. Entonces, este esquema es muy bueno para el neumococo, especialmente aquellas personas que no han tenido nunca neumonías o personas jóvenes. Utilizamos penicilina sódica, primero, como primera parte del tratamiento. Ahí están las dosis, entre 120.000 a 480.000 unidades internacionales por kilo, fraccionadas cada 4 horas o 4 veces al día, por 5 días en forma endovenosa, ¿no? Después de eso podemos pasar a penicilina procaínica en forma intramuscular, 1 millón de unidades cada 12 horas por otros 5 días, y terminando el tratamiento una dosis única de penicilina benzatínica de 1.200.000 a 2.400.000, dependiendo del tamaño y el peso del paciente.
un esquema clásico de tratamiento con penicilinas. Ahora tenemos para el manejo hospitalario las cefalosporinas y otro tipo de medicamentos como la gentamicina o la amoxicilina endovenosa. Por ejemplo, aquí tenemos la cefotaxima, se puede dar 2 hasta 10 gramos cada 24 horas, fraccionadas dependiendo cada 4, cada 6, cada 8 horas, dependiendo de la gravedad del cuadro. Y la gentamicina podemos dar entre 3 a 5 miligramos por kilo cada 8 horas o en una dosis única total por día. Otro esquema de tratamiento. Y por último, aquí tenemos los nuevos tratamientos vía oral. Puede usar eritromicina, claritromicina, acitromicina o amoxicilina más clavulánico, cualquiera de estas, una elección, una sola. Yo personalmente utilizo en las neumonías adquiridas en la comunidad ambulatorias en personas adultas jóvenes, inicio claritromicina. Esa es mi primera elección. Por 7 a 10 días, como está aquí en el recuadro, pero dependiendo de la disponibilidad, eritromicina pueden usar, acitromicina también, que se ha estado usando mucho ahora, pero no como antibiótico, sino como otro tipo de tratamiento en el coronavirus. Podemos usar amoxicilina asociado a un inhibidor de beta-lactamasas, como el clavulánico, por ejemplo. Dosis, ahí ven, 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Por 10 días. Todo debe llegar por lo menos a 10 días. Muy bien, entonces, dice, la neumonía neumocócica. Por ser el agente causal más frecuente, el neumococo en todas las neumonías, en todas las categorías, tanto intra y exhospitalarias, el neumococo debe ser cubierto en todos nuestros esquemas empíricos. Si no podemos identificar al germen que está provocando la neumonía, deberíamos usar un antibiótico que cubra al estreptococo también. O sea, no podemos usar medicamentos donde no se incluya a este germen, ¿no es cierto? Entonces, utilizaremos algún antibiótico que sí tenga cobertura para el neumococo cuando hagamos tratamientos, porque vamos a hacer muchos tratamientos. Yo les digo, en teoría, lo ideal sería que todos los pacientes hagamos cultivo y iniciemos un tratamiento empírico hasta que llegue el resultado y nos confirme nuestro esquema o cambiemos. Se hace muy poco, especialmente en los niveles básicos de salud, los centros de primer nivel y los consultorios periféricos, peor en el área rural, entonces todos son empíricos, ¿no? Entonces siempre que pensemos en una neumonía, el antibiótico que usemos debe estar dirigido en parte al neumococo, ¿no? Y si pensamos en otro germen, al otro germen también debemos cubrirlo. Muy bien, esa es neumonía neumocócica. Otra neumonía que se produce en la comunidad es la producida por la Klebsiella. Vamos a ver gérmenes que también dan intrahospitalarios, no son gérmenes exclusivos extrahospitalarios o exclusivos intrahospitalarios, sino que se presentan en mayor proporción en la comunidad y otros en mayor proporción en los hospitales o en los centros de salud. La Klebsiella neumonía es una bacteria que produce neumonía en la comunidad, pero en algunos casos también intrahospitalaria. Es el 5% de todas las neumonías, se presenta más en personas añosas o ancianas, en enfermos crónicos diabéticos, alcohólicos, ¿no es cierto? Más en varones. ¿Por qué? Porque antes los que más bebían eran los hombres, entonces esto también se va equiparando porque las mujeres también beben a la par ya de los hombres, ¿no es cierto? Fuman y beben codo a codo. ¿Cuál es la clínica? Como todas las neumonías, fíjense, de inicio brusco. En la mañana está bien el paciente, en la tarde ya se siente afectada, fiebre, empieza la tos, empieza el malestar general. Un síndrome tóxico infeccioso completo, fiebre, diaforesis, astenia, dinamia, hiporexia. Tos productiva de tipo hemopurulento o en jarabe de groselia también se conoce, ¿no es cierto? La groselia es una fruta que da un color rojo oscuro, rojo vino más o menos. Entonces la expectoración, tienen ahí en la diapositiva el color y la forma de la expectoración en la neumonía por Klebsiella. Puede haber síndrome doloroso, sí, muy seguido, porque abarca mucho territorio y está siempre cerca a pleura. Hay condensación generalmente en las partes superiores, en los lóbulos superiores y principalmente en el derecho. Puede haber atelectasias con colapso de partes de segmento lóbulo pulmón y muchas veces derrame pleural de tipo purulento.
Ahí vemos la neumonía por Klebsiella en un esquema radiológico donde su ubicación favorita no es el 100% de todas las neumonías por Klebsiella de esta zona, pero la mayoría sí, ¿no? Un 70% más o menos debe ubicarse en el lóbulo superior derecho. Es una masa de consolidación completa de todo el lóbulo y hace que la cisura horizontal disminuya, tenga una forma curva, ¿no? Entonces es el signo de la hamaca, o también se la conoce como la neumonía pesada, porque hace que se baje la cisura, ¿no? Como si tuviera mucho peso encima, ¿no? Que está haciéndola, doblándola. Generalmente es horizontal la cisura que tenemos aquí, pero ahora la forma curva, una característica de la neumonía por Klebsiella. Si no hacemos tratamiento y dejamos que avance, va a empezar a destruir el parénquima presentando estas pequeñas cavitaciones con niveles de líquido, ¿no es cierto? Que van a dar abscesos o va a formar abscesos en algunos momentos la neumonía por Klebsiella. El laboratorio, leucocitosis, no tan severa como la otra, y en la tensión GRAM vamos a ver bacilos cortitos y gruesos, una característica de la Klebsiella. El tratamiento es antibiótico para estos gérmenes, principalmente gentamicina, pero podemos usar amicacina, cloranfenicol, un antibiótico de buen efecto, pero muchos efectos adversos que ya prácticamente están restringidos para casos especiales. Podemos usar metronidazol, que también es un antibiótico que tiene efecto sobre la Klebsiella. Las cefalosporinas, todas en general, pero aquí hemos anotado la cefotaxima como una de elección. Y podemos dar ampicilina o amoxicilina también endógenas. Una característica de la Klebsiella es que debemos asociar dos antibióticos. Aquí tenemos una serie de antibióticos y podemos combinar entre ambos, por ejemplo, dar cefotaxima y gentamicina, amicacina y ampicilina, o cefotaxima metronidazol. Porque si damos solo un antibiótico en una neumonía por Klebsiella, esta tiende a hacer resistencia rápidamente, entonces perdemos un antibiótico. Al combinar dos, evitamos las resistencias. Por eso debemos dar dos medicamentos en estos casos. Muy bien. Termina Klebsiella y vamos a ver una neumonía atípica de la comunidad, la causada por el Mycoplasma pneumoniae. Es uno de los gérmenes más frecuentes de las infecciones respiratorias, especialmente de la vía aérea superior, ¿no es cierto? Y produce cuadros de neumonía. Se presenta en epidemias. Entonces aparece un caso y veremos 5, 10 de estos mismos casos, ya sea dentro de grupos familiares que viven en la misma casa, en comunidades cerradas, por ejemplo, asilos o instituciones como los cuarteles donde están los militares todos hacinados, donde duermen los soldados, 30, 40 personas en el mismo lugar. Entonces, bueno, en forma epidémica. Hasta el 10% de los infectados por el micoplasma producen la neumonía atípica primaria. Este es el ejemplo de una neumonía atípica, y de la neumonía típica sería la del neumococo. La enfermedad se debe parte de los factores del germen, del micoplasma, y en parte a la respuesta inmune que desencadena. Entonces hay un fenómeno autoinmune que produce muchos daños en el organismo, que no son causados por el micoplasma, sino por la reacción del paciente o de la persona, ¿no es cierto? El cuadro clínico tiene una incubación de hasta 3 semanas, el paciente se infecta y puede pasar 3 semanas antes de desarrollar el cuadro. Presenta síntomas sistémicos y respiratorios de diferente índole, una característica que vamos a ver ahora. El compromiso de la vía aérea es en más del 50% de los casos, van a presentar dolor a la deglución y síntomas nasales como congestión nasal o rinorrea. El cuadro clínico de la neumonía incluye un síndrome tóxico infeccioso completo, fiebre, todo lo que hemos hablado, pero un síndrome bronquial escaso, un tos generalmente irritativa o seca, con poca expectoración y generalmente en paroxística, ¿no? Que en algunos momentos nomás, y generalmente nocturno. Aquí repetimos esto, vamos a repetir varias veces, la miringitis, ¿no es cierto? Inflamación de la membrana timpánica, una de las características de la neumonía por
Micoplasma, la meningitis bulosa, que es las bulas a nivel de la membrana timpánica, generalmente unilateral, no bilateral, unilateral. Puede haber espasmo bronquial con sibilancias y roncos, y también derrame pleural como una complicación. Entonces, aparte de este cuadro respiratorio, presenta complicaciones a nivel sistémico. Presenta alteraciones hematológicas. Puede haber anemia de tipo hemolítica, disminución de las plaquetas, trombocitopenia de grado diferente, y hasta llegar a cuadros severos de coagulación vascular diseminada. A nivel del músculo esquelético, dolores articulares, musculares, sistémicos, ¿no? Grandes y pequeñas articulaciones. A nivel del gastrointestinal también tiene una serie de complicaciones. Las más comunes, anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Son las 4 importantes que produce, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Está resumida en la palabra ahí, ¿no? Anadodio. Anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Algún tipo de gastroenteritis tipo bacteriana, hepatitis y pancreatitis. Está mal escrito, por favor, lo van a corregir ustedes. Pancreatitis. A nivel de la piel también puede presentar algunas complicaciones, exantemas, lesiones eritematosas multiformes, llegando incluso a cuadros graves de lesiones de tipo Steven Johnson, como el síndrome de eritema polimorfo mayor, con alteración de mucosas, con lesión renal incluso. A nivel del corazón, todo tipo de inflamación, pericarditis, miocarditis, derrames pericárdicos, bloqueos de diferente tipo a nivel auriculoventricular, flebitis, arteritis y en algunos casos tromboembolismos. A nivel neurológico, meningitis, encefalitis, mielitis, neuropatías periféricas y ataxia cerebelosa como los más severos. Puede manifestarse también como adenopatías generalizadas, ganglios infartados en nivel de cuello, axilas, región inguinal, puede haber neuritis intersticial, glomerulonefritis. Repetimos, la meningitis, la inflamación del tímpano, de tipo buloso, unilateral, faringitis y conjuntivitis. Entonces, todas las itis nos da el micoplasma. Anemia hemolítica en el hemograma, leucocitosis variable, puede haber incluso hasta reacciones leucemoides, 60.000 blancos podemos encontrar en los casos más severos. No se hace cultivos porque necesita medios de cultivo muy complejos y que demoran mucho tiempo en darnos resultados. Entonces, el cuadro ya ha pasado y recién llega el resultado laboratorio. Entonces, no se pide bacteriología. Se hace serología, anticuerpos antimicoplasma se puede pedir, que aumentan, ¿no es cierto?, hasta 2 o 3 veces, hasta 4 veces sus títulos en las primeras semanas de la enfermedad. También podemos hacer PCR, reacción cadena polimerasa, que se utiliza para muchos virus, tuberculosis, VIH, etcétera, o utilizar las crioaglutininas. Una característica del micoplasma es que a nivel capilar periférico se aglutinan los glóbulos rojos. Entonces, nosotros hacemos el test de crioaglutininas, podemos hacer un test casero, si ustedes quieren, tomar sangre periférica, poner en un tubo de precipitado y poner en un vaso con hielo. Entonces, si el paciente está con las crioaglutininas positivas por el micoplasma, se empezarán a ver acúmulos de glóbulos rojos como coágulos o bolas algodonosas en nuestra muestra. Entonces, será una prueba de crioaglutininas positiva, casera, que podemos hacer nosotros antes de mandar al laboratorio. Una característica de las crioaglutininas no es exclusiva del micoplasma, hay otras enfermedades que pueden dar también. Tratamiento: debemos usar antibióticos que interfieren en la síntesis de la proteína y del DNA de estos. ¿Cuáles son los más efectivos? Los macrólidos. Entonces, siempre que se inicie una terapia empírica contra el micoplasma, debemos pensar en un antibiótico que también cubra el neumococo, hemos dicho. Entonces, los macrólidos, especialmente la claritromicina y la citromicina, son importantes. Las tetraciclinas nos sirven, sí, tienen buen efecto contra el micoplasma, solo que las tetraciclinas son muy gastroagresivas, irritan mucho el estómago y están contraindicadas en niños, ¿no? Las fluoroquinolonas también no se deben utilizar en niños o evitar el uso en niños. Ahora ya hay algunas ocasiones que podemos dar la ciprofloxacina o la levofloxacina principalmente, ¿no?
El tratamiento acorta el cuadro clínico, pero no disminuye la etapa contagiosa. El paciente puede contagiar hasta 5 meses después. Puede portar el micoplasma e ir contagiando por todo lado. El tratamiento debemos mantenerlo de 2 hasta 3 semanas. Es un tratamiento largo. A pesar de que la sintomatología haya remitido, debemos seguir el tratamiento hasta completar 2 a 3 semanas. Ahí están las dosis: tetraciclina, doxiciclina, eritromicina, claritromicina, acitromicina y levofloxacina en las dosis correspondientes y en el periodo que se debe dar. Las tetras cada 6 horas, la doxi cada 2 horas, la eritro cada 6, la claritro cada 12, la citro cada 24, la levo también cada 24. 2 semanas de tratamiento. Se debe sospechar de micoplasma cuando vemos varios casos parecidos en un mismo entorno, familiar, escolar o militar. Ya, vamos a hablar de la hemófilus. Vamos a terminar las intrahospitalarias ahora y en la próxima clase las extrahospitalarias ahora o de comunidad, y el domingo, en nuestra clase del domingo, veremos las intrahospitalarias. El hemófilus es otro germen que produce neumonía de la comunidad, es un cocobacilo gran negativo, coloniza la faringe, fíjense. Un tercio de los adultos, 1 de cada 3, tiene el hemófilus en su garganta. Y mayor, casi el 50%, tiene los niños. Entonces, los niños tienen como un germen que está en la garganta sin necesidad de provocar enfermedad. Aumenta la colonización después de una infección viral o en las bronquitis crónicas de los fumadores, ¿no es cierto? Se encuentra el 60% viviendo, colonizando la garganta. Hay 2 tipos de hemófilus que nos interesan: los con cápsula y los sin cápsula. Los capsulados invaden torrente sanguíneo y por lo tanto pueden enfermar más gravemente a la persona, produciendo lesiones no solo a nivel pulmonar, sino meningio, etcétera, etcétera. En cambio, los capsulados son los que, por suerte, son los que más están en la garganta de las personas. Puede producir enfermedades de la vía aérea y otitis media en algunos niños, y en enfermedades tipo neumónico en los que tienen enfermedades crónicas de pulmón. El hemófilus es más frecuente en ancianos como causa de neumonía. Se encuentra más en personas con enfermedades broncopulmonares, inmunocomprometidos, alcoholismo y diabetes. Ahí está la clínica: de inicio brusco, como todas nuestras neumonías, tóxico infeccioso completo, bronquial productivo mucopurulento. Puede haber supuración, nosotros hemos visto síndrome de supuración, ¿no es cierto?, pulmonar, puede ser una de las causas, puede dar absceso. Pleurodinia, en la mayoría de los casos, dificultad respiratoria, porque generalmente son varios focos neumónicos que produce, es una bronconeumonía, entonces hay gran dificultad respiratoria. El síndrome de condensación es completo, sólido, se llena completamente los espacios alveolares, y hay derrame pleural como complicación frecuente. Los leucocitos están aumentados, con desvío a la izquierda, como todos los cuadros agudos. Podemos hacer una tinción Gram, nos reporta cocobacilos, presencia de mucho polimorfo nuclear. Podemos hacer cultivos positivo en el 20% en hemocultivo y en esputo en un 70%. Entonces, el cultivo de esputo es más importante que los hemocultivos en el hemófilus. Ahí tenemos diferentes presentaciones: una neumonía, casi todo un lóbulo, un segmento, y derrame pleural también, varios focos. Generalmente son múltiples, el derrame pleural más del 50%. Tenemos un foco izquierdo, un segmento, todo el lóbulo inferior en el lado izquierdo y derrame pleural en el derecho. El tratamiento, debemos asociar 2 antibióticos también en el tratamiento de la influenza, y podemos usar la amoxicilina asociada a un inhibidor de beta-lactamasas como el clavulánico o el sulbactam. Ahí tenemos las dosis, la de 875 cada 12 horas, pero en casos muy severos utilizar de 1 gramo de amoxicilina cada 6 u 8 horas, dependiendo de la gravedad. Podemos hacer también asociaciones entre varios: una cefalosporina más cotrimoxazol, una cefalosporina más amoxicilina y clavulánico, o cloranfenicol más cotrimoxazol. O sea, podemos combinar varias, pero tenemos que tener 2 antibióticos de diferente familia para el tratamiento. El tratamiento de la hemófilus dura 14 días como mínimo.
Generalmente debemos sospechar de la hemófilos en todos los pacientes que tengan el sistema inmunológico disminuido, diabéticos y los pacientes con bronquitis crónica o EPOC en general. Muy bien, aquí terminamos neumonías adquiridas en la comunidad. Empezaremos las intrahospitalarias la próxima clase, el domingo a las 11 creo que vamos a tener clase. Vamos a empezar, les voy a subir al Classroom y al WhatsApp la presentación para que la vayan teniendo y puedan ir revisando también si ustedes quieren. Sí, doctor. Ya, muy bien, jóvenes. Un ratito. Hasta luego, doctor, gracias. Doctor, por favor. ¿podemos ir mandando los nombres? Sí, voy a poner mi nombre yo y después de eso todo lo que anotan ustedes, ¿ya? Ah, ya, gracias, doctor. Y está muy bien. Después de eso se contabilizará como asistencia. Pueden subir sus nombres al chat, por favor, y los que suban su nombre pueden... Doctor, una buena noche. Buenas noches, los que pongan su nombre se van, nos vemos el domingo, vayan a divertirse sanamente, pero ¿ya? Gracias, Buenas noches, doctor. Ya, nos vemos, chao, chao.